Hola Alejandro, ¿cómo Hola Julio, estás? muy bien. ¿Y tú cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué Bueno, bueno. estamos aquí reunidos en este proyecto, primer episodio de Hablemos Sí, abiertamente. un gusto por ¿De fin qué darle va, Carlos? forma a esto, ¿no? Hemos trabajado tras bastidores por bastantes meses y Sí, sí. afortunadamente salió la idea. Aquí está nuestro hijo. Buenísimo. Sí, vamos a ver cómo le va, cómo lo Eso. desarrollamos. Hablemos abiertamente, experiencias, herramientas y guías para ayudarte a comprender la mente humana. Te quería contar antes de empezar Sí. con las preguntas que vamos a responder de los seguidores, ¿no? Que nos han dejado en las redes sociales. Quería hablar un poco acerca de mí, ¿no? De mi trayectoria, de mi experiencia. Bueno, soy psicólogo venezolano, graduado en la Universidad Metropolitana. Estuve trabajando con Salud Chacao bastantes años, luego estuve en centros de rehabilitación, también estuve en algunas clínicas o Muy centros de bien. apoyo para personas con VIH. Allí trabajé algunos años antes de venirme a Canadá. Ya tengo, wow, no sé, 10 años quizás en Canadá. Y aquí he tenido la posibilidad de Aproximadamente. capacitarme, de aprender muchísimo más y bueno, de trabajar en el área de la psicología, tener el honor, diría yo, de trabajar en el área de psicología con población aborigen, ahora donde estoy aquí en el Ártico canadiense, en la población de Inuvik. Ya tengo 7 años trabajando acá con la población aborigen y bueno, y esto me ha permitido como experiencia aprender muchísimo, muchísimo y de alguna manera también desafiar mis conocimientos, ¿no? Para de alguna manera impulsarme a mejorar, impulsarme a seguirme preparando para poder hacer frente y ofrecer un muy buen servicio a, a mis clientes, ¿no? A las personas que necesitan el apoyo. Creo que de alguna manera también el hecho de estar acá, de estar en un área remota, con no mucho acceso a servicios, de alguna manera fue el Claro. motivador a esta idea, a este proyecto de poder ofrecer material en línea, poder ofrecer de alguna manera recursos, opciones, herramientas en línea, porque entiendo, y más en la realidad en la cual trabajo en este momento, que no siempre hay un psicólogo disponible, no siempre hay una puerta que tocar para Eh, llegar y hablar con alguien, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, ¿qué se puede esperar la gente de este proyecto de Hablemos Abiertamente, ¿no? Y ya lo estás adelantando. Sí, Herramientas, mi idea información. es proveer información, herramientas y guías para que cada una de las personas en los temas que estemos desarrollando aprenda de alguna manera a navegar situaciones que de alguna manera podamos describir y que sean similares a alguna situación que ellos están viviendo o algún familiar esté viviendo, ¿no? Genial. Creo que es importante destacar que la idea del proyecto es meramente informativo, ¿sí? O sea, respeto la importancia Claro. que tiene el trabajo terapéutico a puertas cerradas de manera privada. Si esto para nada tiene la intención de ser un grupo terapéutico o ser, algún tipo de difusión terapéutica, no, es simplemente información, guía para las personas y tengan de alguna manera la posibilidad de aprender, no acerca de salud mental. Sí. Buenísimo. Sí, y creo que va a ser un proyecto súper interesante. Yo particularmente soy muy curioso con este tema de la psicología y yo que tengo creo que más de 20 años conociéndote, Y o si no 20, siempre que nos encontramos tenemos ese momento para hablar sobre temas de esto, ¿no? Y creo que este es el espacio perfecto porque no solo vamos a poder conversar, sino que va a poder quedar grabado para compartirlo. claro, y Entonces, justamente hablando de bueno, esto, de que cada vez que coincidimos en algún momento tenemos tiempo de hablar de salud mental, porque esa incluso es la idea de este programa, ¿no? Es la idea de poder ver la salud mental claro, desde lo cotidiano, y no desde lo patológico, desde lo enfermizo, desde lo que requiere atención o emergencia, de claro. lo dramático, de lo difícil o de lo fuerte. Es también en lo cotidiano, poder ver esa salud mental en lo cotidiano y en las cosas que día a día a cada uno de nosotros nos trae, ¿no? Claro, claro. Y hablando de eso de lo cotidiano, hace poco publicaste en Instagram y por eso estamos aquí hoy. Creaste una serie de contenidos relacionados Ujú. sobre la adolescencia y las adicciones, ¿no? Cierto. Y cuando finalizaste esta serie de contenido, preguntaste a tus usuarios, tu audiencia, qué les gustaría conversar, ¿no? De todos los temas en los cuales sueles especializarte. Y salió a relucir un tema bastante importante o que está muy, se puede decir, muy
bueno, decían, todo el mundo Claro. habla de esto, o porque este tema se suena tanto, ¿no? Y es sobre los trastornos de ansiedad. Sí. Entonces este sería como que el primer tema de este podcast, ¿no? Hablar un poco sobre lo que es la ansiedad como tal. Entonces, no sé si quieres que comencemos ya Sí, de una sí, vez por el supuesto. tema y lo vamos abordando. Y tiene mucho ¿Sí? sentido, ¿no? Recuerda que, bueno, como bien lo dices, al principio estuvimos hablando acerca de las adicciones y la adolescencia, ¿no? Bueno, pude desarrollar de alguna manera del material que creamos, ¿no? Alguna guía o información varia acerca de este tema. Y por supuesto, algo muy relacionado, muy ligado al tema de las adicciones es la ansiedad. No, es esa Vale. emoción, ese feeling, esa reacción física que algunas personas sienten relacionadas con o no con un tema de adicciones como tal, ¿no? Es importante destacar para describir lo que es la ansiedad, que la ansiedad es una respuesta adaptativa del organismo. O sea, la ansiedad no es algo Ok. negativo que podamos catalogar como algo malo o negativo. Es una respuesta orgánica adaptativa de nuestro cuerpo en relación a algún evento real o imaginario que pueda ser difícil, peligroso o Es traumático. como un síntoma, Claro, es es una una reacción manifestación. exactamente, una manifestación, una reacción de nuestro Ok. cuerpo acerca de un evento real o imaginario. Y pensemos en esto desde un punto de vista adaptativo. Tú te imaginas a nuestros ancestros, las personas anteriormente cuando vivían sin internet, sin electricidad, sin nada de esto, en el medio de la selva. La ansiedad era algo súper positivo, ¿sí? Y era algo que les permitía vivir. Eso, Porque ese sentir de que algo no puede estar bien, ese sentir de que podrían estar en peligro, les permitía anticipar ese peligro y prepararse para eso. ok. Ese es el trabajo de la ansiedad, de alguna manera, desde un punto de vista saludable, desde un punto de vista adaptativo. Eso te iba a decir. Escuchaba hace poco un podcast donde hablaban que la ansiedad no necesariamente es algo Mm, malo. Y hablaban esto que tú dices, que es algo que viene ancestralmente y que nos permitió evolucionar de alguna claro, forma, ¿no? claro. Solo que ahora lo vemos como algo negativo. ¿Cómo pasamos de algo que era necesario para evolucionar a algo completamente negativo o que se considera Claro, porque negativo? de alguna manera en ese periodo de tiempo se perdió la posibilidad de entender que nosotros tenemos el control acerca de la ansiedad. Como lo describíamos hace un momento, la ansiedad de alguna manera nos alerta acerca de un posible escenario y nos permite de alguna manera prepararnos. ¿Qué ocurre en aquellos momentos en los que hablábamos en las primeras etapas, ¿no? En los cuales esa preparación nos daba chance de actuar, hacer algo, preparar las herramientas, preparar las armas, cuidarnos, ¿no? Aislarnos, protegernos, proteger a los nuestros. Entonces, esa ansiedad en aquellos primeros años nos permitía de alguna manera accionar, hacer algo diferente. ¿Cuándo la ansiedad se convierte en un problema? Cuando sentimos esa llamada, cuando sentimos esa alerta de que algo podría pasar, pero no accionamos por miedo. Entonces, cuando nos quedamos Vale, paralizados ante la ansiedad, es cuando la ansiedad se convierte, por ejemplo, en un trastorno, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Por qué hay un trastorno de ansiedad? ¿Qué ocurre? Porque si la ansiedad en algún momento es visto como algo positivo, porque ahora hay gente que sufre de ansiedad. ¿Cómo se puede sufrir de algo claro, que en teoría es positivo? Y la gran diferencia tiene que ver claro. con la capacidad de acción. Cuando la ansiedad me paraliza, es allí cuando se convierte en algo patológico. En algún momento la ansiedad me ayuda a Vale, avanzar, me ayuda a cuidarme, a protegerme, a accionar. Allí la ansiedad, como puede verse, de alguna manera se puede catalogar como algo positivo. vale. Y hablando de esto entonces, ¿qué cosas suelen crear la ansiedad o esto que tú dices que son estos aspectos del Claro, comportamiento? Lo allí que decías al obviamente principio. cada ser humano, por supuesto, es un caso diferente, ¿no? Y la ansiedad, en este punto, la ansiedad también va a estar muy determinada por experiencias previas, por traumas, Ok, por experiencias previas, obviamente por algún tipo de trastorno que pueda haber subyacente, ¿no? En esta persona que sufre el trastorno de ansiedad. Entonces, experiencias previas de alguna manera también van a demarcar muchísimo el rol de la ansiedad en nuestra vida. Te pongo un ejemplo típico, ¿no? Un niño o un adolescente que haya sufrido de trauma en la infancia, violencia doméstica, abuso físico o abuso sexual. Obviamente con esa experiencia de vida, si no se trabajó a tiempo, como adulto, puede haber una tendencia a sufrir de este trastorno de ansiedad que le va a alertar de alguna manera de algún peligro que pueda existir, ¿sí? ¿Qué ocurre? Porque este vale, adulto no reacciona adecuadamente a esta ansiedad, porque hay un trauma que no se ha resuelto, porque hay una experiencia previa que no se ha resuelto. Como entonces es allí donde el componente de nuestra historia de vida de alguna manera va a marcar el modo en el cual como adultos nos relacionamos con la ansiedad.
Ok. Es decir, un evento pasado, Ujú. ciertos eventos del presente detonan la Claro, ansiedad. todo evento Es decir, presente, real o que... imaginario, va a detonar la ansiedad. Es decir, como te digo, imaginario también Ok, podría ser, ¿no? Si yo, por ejemplo, fui atracado una noche en la cual caminaba por una calle oscura y eso produjo algún tipo de trauma en mi experiencia, ¿qué va a ocurrir? Cada vez que yo pase por una calle oscura, es muy probable que sienta algún tipo de ansiedad porque me va a recordar a esa experiencia previa. El modo en el cual yo haya trabajado vale. o haya procesado esa experiencia previa es lo que me puede permitir de alguna manera poder transitar por otras calles oscuras sin paralizarme. ¿Sí? La ansiedad, Y, cuando se presenta en nosotros, nos da ciertos tipos de llamado, y aquí es importante pensar en los animales, por ejemplo, viendo la ansiedad como una respuesta adaptativa, ¿no? En un animal, cuando hay ansiedad, cuando hay esa anticipación al peligro, ¿qué suele hacer un animal? O se va a paralizar, o va a pelear, o va a escapar. Esas son las reacciones que va a tener un ok, animal ante una ansiedad. Y normalmente nosotros vamos a tener la tendencia a realizar alguna de estas tres acciones. O a paralizarnos, o a querer escapar, o a pelear. Pero como humanos ok, tenemos otras opciones también claro. para actuar en este momento de la ansiedad. Y es tener una respuesta mucho más adaptativa. Utilizando el ejemplo que te daba hace un momento acerca de una experiencia traumática previa en la cual iba caminando por una calle oscura y me atracaron o me robaron, es que ahora como adulto, en vez de paralizarme, pelear o huir, yo podría simplemente utilizar mi inteligencia como humano para comprender la situación y tomar previsiones para que esto no me vuelva a ocurrir nuevamente. ¿Sabes? Entonces, tengo Vale. la manera de poder utilizar mis herramientas para minimizar el riesgo de que eso pueda ocurrir. Eso es una respuesta adaptativa, saludable a un evento traumático y a la ansiedad. ¿Cuál sería una respuesta no adaptativa, más relacionada a un trastorno de ansiedad? Es que la persona, después del atraco, no sale de noche. La persona se Vale. paraliza, no actúa, esa persona no vuelve a salir de noche porque tiene miedo a que le vuelva a pasar lo que le ocurrió en aquella calle. Entonces, esa ansiedad, ahí como te decía hace un momento, le paraliza y no le permite ver o utilizar su inteligencia para poder ver que hay otras opciones para poder navegar esa experiencia de una manera diferente. Es decir, a ver, que la ansiedad no es precisamente como la describen. Hay personas, muchas veces la ansiedad se entiende como un ataque que te da. Mm. No necesariamente es un ataque, No, no entonces, necesariamente es un ataque, va a sino depender del nivel. es un comportamiento, claro, son comportamientos ante ciertas Claro, situaciones que te son predisponen. reacciones, por supuesto. Y Claro, sí existen los ataques de ansiedad. Por supuesto que sí. Puede haber una persona que tenga un ataque de ansiedad. Y obviamente ese ataque de ansiedad le va a dar la sensación de me voy a morir, algo va a pasar, el peligro es inminente, no estoy a salvo, no hay nada que claro, yo pueda hacer. Y en estos ataques de ansiedad solemos ver que, bueno, son de corta duración, pero la persona siente la completa indefensión en un ataque de pánico. ¿Sabes? No hay manera que tú le expliques a una persona en un no ataque lo de puedes pánico, todo va a controlar. estar bien, no lo va a procesar, porque la reacción Claro, física es tan fuerte, que no le va a permitir de alguna manera entender eso que tú le estás dando, cómo soluciona el problema. Por eso lo importante ante un ataque de pánico es acompañar a la persona. Es decir, quedarse a su lado y simplemente entender y decirle que todo va a estar bien, que respire, que se calme, que se relaje. esperar que pase. Hablando de ataques de pánico, me gustaría darte información acerca de cuáles son los síntomas de un ataque de pánico. ¿Sí? Entonces, Sí, para un ataque interesante. de pánico, por supuesto, viene siempre la anticipación de que algo podría pasar. Entonces, viene ese movimiento emocional muy fuerte en la persona de pensar que algo va a ocurrir y esa persona no va a tener el control. Es en este estado, en este primer estado en el cual la persona empieza de alguna manera a anticipar que algo podría ocurrir, donde tiene la mayor capacidad de acción, antes del ataque de pánico. ¿Sí lo ves? O sea, como que identifique ese Sí, pensamiento que está llegando de va a haber peligro, algo me va a pasar, y en vez de seguirle el juego a ese pensamiento o a ese temor, es momento de que esa persona tenga las herramientas necesarias para poder calmar esa rumiación, ese miedo que tiene y poder enfocarse en cosas del presente. ¿Sí? Por ejemplo, respirar profundo, entiendo. conectar con su entorno, qué cosas le rodean, sensaciones físicas, algo que le permita de alguna manera no seguir el proceso de ese pensamiento y mantenerse a salvo en su presente. Pero imaginemos que no, que la persona cae en esta espiral
de esa anticipación de que algo podría pasar, de ese miedo, de que algo va a ocurrir, y obviamente allí empiezan las reacciones físicas. Empiezan a temblar, empieza la Ok. rigidez mental, empieza a sudar, el estómago, ¿sabes? Empieza a sentir dolor de estómago o empieza a sentir que no tiene control de su organismo, empieza a sudar muchísimo. Entonces, como puedes ver, ahí ya el caos se apoderó de la persona de alguna manera, ¿sabes? Ya lo mental pasó a lo físico y es Claro. en esa crisis que va a durar unos pocos minutos donde la persona siente nuevamente que no hay control, no hay nada que Si hacer, no tienes. ¿sabes? Estoy muy Ok. mal. Te acompaña a la persona a que se calme y luego, por supuesto, viene la persona en el momento en el cual ya se calmó, ya entendió que todo estuvo bien, que no murió, aunque fue su pensamiento principal muchas veces, y logra nuevamente poder tomar la calma y continuar. ¿Qué es lo recomendable allí? Ok. Después de un ataque de pánico, que la persona aprenda de esa experiencia. ¿Para qué? Como te decía hace un rato, logre anticipar la llegada del ataque de pánico. Y antes de que se concrete, logre generar eso que necesita para evitar la crisis. Ok. Ahora, con esto que me dices me surge una Ujú, duda, ¿no? Tenemos la ansiedad, que es algo, entiendo, o me queda ahora claro, innato en ujú, nosotros. ujú. O sea, el ser humano por Sí, naturaleza sí, sí. sufre de Una ansiedad, respuesta adaptativa, pero sí. ahora está el trastorno de ansiedad, Ujú, ¿no? Entonces, todos en algún momento vamos a tener ansiedad, ujú. damos por hecho, Afortunadamente por sí. lo que tú dices de que es una. Sí. Ok. Y entonces, ¿qué síntomas tiene el trastorno de ansiedad? ¿Qué se diferencia de la ansiedad habitual, Claro. o la buena? Y como para decir, es que yo sufro de Claro, tengo trastorno de un ansiedad. problema Porque yo con la creo que, ansiedad de alguna manera o tengo un trastorno, claro, claro. entender esto nos permite Claro. desmitificar, ¿se dice? Que ahora todo es trastorno de ansiedad. Es que sufro trastorno de Sí. ansiedad. ¿Realmente se sufre de trastorno de Sí ansiedad se todo el sufre. tiempo o No, todas las personas? afortunadamente no todo el tiempo. Exacto, Claro. a eso voy. Y en base a tu pregunta de cómo diferencio yo una ansiedad adaptativa que me permite de alguna manera enfrentar dificultades en la vida, superarlas, aprender de ellas y seguir adelante. Y esa ansiedad que puede ser catalogada como un trastorno, sabes, como una patología, como un problema, la diferencia entre estos dos escenarios es dos cosas. Uno, la capacidad de inacción que yo tengo. ¿A qué me refiero? Con la primera, que es una ansiedad más adaptativa, yo tengo posibilidad de accionar, de hacer cosas. ¿Sabes? De entender, Vale. por ejemplo, por esta calle no voy a ir porque me da miedo, pero no por eso no voy a dejar de salir. Yo voy a salir igual, pero me voy a ir por otra calle que esté más Claro, iluminada. ¿Sí? Entonces, es esa exacto. capacidad de acción lo que me hace esa ansiedad más adaptativa, más cotidiana, más llevadera. Cuando la ansiedad Ok. es patológica, cuando no me permite accionar, cuando me hace evadir la realidad, cuando me hace de alguna manera afectar mi cotidianidad, por ejemplo, no voy a salir, no voy a trabajar, no me relaciono con amigos, esa es una ansiedad patológica. Esa es una ansiedad patológica porque uno, no me permite actuar. Y la segunda etapa tiene que ver con el hecho de que siento que no hay posibilidades de salida. Y lo ves cuando ya, por ejemplo, me han dado ataques de pánico en la calle o en algún evento o en alguna situación. Ahí, como puedes ver, es una ansiedad ya de alguna manera patológica, ¿no? Y termina siendo un trastorno porque es Claro, persistente, entonces se ¿no? No persiste lo en el controlas tiempo, y se exactamente, repite. exactamente. Entonces se repite en el tiempo, entonces no me permite actuar. Básicamente afecta mi calidad de vida. En la medida en la cual esa ansiedad afecta mi Y, calidad de vida, se va patologizando un poco más. y tiene, es decir, lo voy a vivir por No, siempre el que sufre de no, trastorno de ansiedad, o es algo que se puede simplemente identifico la claro. causa y ya puedo trabajarlo. Aprender a vivir con esa condición me refiero al hecho de descubrir el origen de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre va a tener un origen. ¿Y a qué me refiero con el origen y por qué esta pregunta es tan importante en el tratamiento de la ansiedad? Es porque, por ejemplo, como lo decías hace un momento, ahora está muy de moda la ansiedad. Entonces, por ejemplo, decir, yo Claro, soy ansioso, eso, o sea, eso hay que puntualizarlo. Una cosa es yo soy ansioso, claro, que es muy general, eso hay que reducirlo a qué me produce ansiedad, que es muy diferente. O sea, entonces ya claro. lo puntualizamos a mí me produce ansiedad esto, 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 esto. Entonces, con esto identificado, ya lo puedo trabajar. Pero entonces, al yo decir, yo soy ansioso, yo sufro de ansiedad, entonces no tengo un inicio, ¿sabes? No tengo algo con lo cual yo lo pueda trabajar. Entonces, para la persona que se identifica como
ansiosa o con problemas de ansiedad o con una ansiedad patológica, parte del proceso de tratamiento tiene que ver con identificar qué me produce la ansiedad. Y una vez que identifico lo que me produce la ansiedad, voy a poder anticipar y protegerme mejor a eso. ¿Sí lo ves? Entonces voy a poder de alguna manera prepararme para esos eventos que potencialmente me van a generar ansiedad, para yo llegar a ese evento más fortalecido emocionalmente y evitar la crisis. No voy a evitar que me dé la ansiedad. Quizás me va a dar, pero la voy a saber Claro. manejar de una manera en la cual no voy a caer en un ataque de pánico, por ejemplo. Ahora, con esto que dices, de que las personas dicen yo soy ansioso, ¿no? Me surge una duda, por ejemplo, yo conozco personas que ante toda situación tiene temor de que se va a presentar el peor escenario. Entonces yo digo, ¿pero por qué piensas así? Y me dicen, es que yo soy ansioso, es que yo soy ansiosa. Claro. Entonces yo trato de racionarlo y yo le digo, tú sabes que el 90% de las cosas que te preocupan no van a pasar. Y que sí, pero yo lo sé, pero yo igual es que soy ansioso. ¿Eso es ansiedad? Sí, obviamente es Lo que ansiedad está por sufriendo esa esa persona anticipación de que algo malo va a pasar. Entonces, ¿cuándo es ansiedad? ante Claro, cualquier entonces, ¿cuál es situación. el problema? ¿Cuándo es un problema? Ese ejemplo que me estás dando, cuando se repite y se repite y se repite la inacción. Es decir, no me estoy Claro, exponiendo, no estoy haciendo, no estoy actuando para evitar eso que quizás, posiblemente, iba a pasar. Entonces, es allí donde la ansiedad es patológica. ¿Sí lo ves? Porque no me permite de alguna manera claro, llevar a cabo mi deseo, mis cambios, sino que simplemente sucumbo ante esa ansiedad y me paralizo y evito relacionarme o llevar a cabo las cosas que quería para mi vida. Entonces, repito, no está mal sentir la ansiedad, no está mal intentar enfrentarte a algo nuevo y que eso te genere ansiedad. El problema está cuando eso te claro. paraliza en un punto en el cual afecta tu calidad de vida. Es allí donde tenemos que preocuparnos por tener un problema con la ansiedad, por supuesto. Perfecto. Creo que con lo que has dicho hasta ahora, tengo por aquí una pregunta que creo que es importante porque nos va a permitir concretar Ujú, que te hicieron por Instagram y creo que has adelantado bastante este tema, ¿no? Pero nos va a ujú. permitir puntualizarlo. ¿Qué pasa por la mente de una persona con ansiedad? ¿Qué está pasando? Pasa Bueno, ya todos los dijiste, peores ¿no? escenarios, exacto. Pasa todo lo. Claro, se está Claro, anticipando. pero va a anticipar en base, como lo decía hace un momento, va a anticipar en base a sus experiencias previas. Entonces, está Claro, anticipando algo que ya vivió, porque nadie le tiene miedo realmente a lo desconocido, le tenemos miedo a vivir algo que ya nos dolió. Entonces, sabes, esa anticipación claro. normalmente va a tener que ver con algo Interesante. que ya me pasó y no quiero que me vuelva a pasar. Vale. Y cuando dices que un ataque de ansiedad dura unos minutos, puede ser tan grave como para que te internen, por No, ejemplo. normalmente no va a ese nivel para que la persona sea internada, aunque obviamente son bastante intensos. Hay casos de casos. ¿A qué me refiero? Si esta persona tiene una edad avanzada y esta persona tiene algunas patologías relacionadas con, no sé, su sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces es muy probable que ese alto nivel de ansiedad le suba la presión y esa presión, subida de presión le cause de alguna manera un ataque al corazón, ¿sí? Pero no va a estar Claro, relacionado solo porque le dio un ataque de ansiedad, sino más por su patología relacionada con lo cardíaco, ¿no? En un caso específico. Entonces, en un ataque de pánico no nos va a llevar al punto en el cual vamos a morir por un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, vale. o nos va a llevar a un punto en el cual es peligroso una persona. Por ejemplo, algo que he escuchado por ahí, es peligroso vivir con una persona o relacionarme con una persona que sufre de ansiedad o que tiene ataques de ansiedad, o es peligroso para la persona. No creo que llegue al punto en el cual de catalogar que es peligroso vivir con alguien así o no es peligroso para la persona. A nivel conductual me refiero, ¿sabe? No va a haber ninguna conducta Claro, relacionada a la ansiedad que pueda asumirse como un peligro para la persona o para alguien que lo rodea. Obviamente hay casos de casos. Yo tuve una experiencia con alguien conocido en el cual le dio un ataque de pánico, salió corriendo y lo atropelló un auto. ¿Ves? ¿Ves? wow, Entonces está, el problema fue claro, su ataque de pánico, su problema de ansiedad. No, fue que salió corriendo y claro, no vio el auto que venía y le claro, atropelló. claro, Entonces, ¿puede llegar a ser peligroso para la persona? Sí. En ejemplos como este que te estoy dando, sí puede llegar, pero bueno, cada caso, por claro. supuesto. Claro, esto respondería a una pregunta que dice, ¿es peligroso o una persona puede perder la vida por un ataque de pánico? No por el ataque como Claro, tal, pero sí como reacción ante el claro, ataque, ¿no? claro. Sería la respuesta a esto. Exactamente. ¿Qué mantiene viva la ansiedad? La inacción Si mantiene ya activa sabemos la que ansiedad. es,
Y claro. al no accionar ante ella, al sucumbir ante la ansiedad y paralizarse ante la ansiedad, es lo que hace que permanezca en la vida. ¿Y qué puede hacer una persona? ¿Cómo desarrolla esas herramientas para poder actuar Educarse, ante esa... educarse, creo que es lo más importante. Obviamente ir a terapia y es parte de esa educación, ¿no? Es entender que ¿Y eso qué te está refieres con educarse? leer acerca del tema, escuchar material como este de alguna manera, entender que la ansiedad, como lo hablamos del inicio, ¿no? No es nada negativo, no es nada malo, no es algo a lo cual yo le tenga que tener preocupación, no es nada patológico. Es entender que es una respuesta de mi organismo ante un evento previo y es una respuesta adaptativa que de alguna manera me protege de alguna amenaza real o imaginaria. Entonces, verlo desde allí y entender que mi problema no es la ansiedad, por ejemplo. El problema es la intensidad de la reacción emocional. ¿Sí lo ves? Eso sería como una buena manera Claro. de resumir esto que estamos hablando. La ansiedad no es el problema. La desproporción en esa ansiedad es el problema. Entonces, cuando es desproporcionado Y, es cuando me genera esa parálisis o ese ataque que estábamos conversando, ¿no? y ahora hablando de esto, ahora que lo mencionas de Mm. esta forma, ¿la ansiedad tiene relación con las Por fobias? supuesto, sí. Sí, es una experiencia previa en la cual, ¿sabes? Yo tuve un evento traumático relacionado con ratones, ranas, no sé, animales, culebras, qué sé yo. Obviamente, el hecho de yo ir a un lugar donde posiblemente pueda haber uno de estos animales a los cuales, del cual soy fóbico, por supuesto que la ansiedad va a estar allí. Pero volvemos al ejemplo que habíamos Claro, puesto hace un momento acerca del ataque de pánico, ¿no? Entonces, si la persona sabe que es, no sé, tiene fobia de las arañas y va a ir al campo, entonces obviamente va a estar la ansiedad lista de, ¿y si me consigo con una araña? Entonces, va a estar claro. mucho más, no es que no tengas que ir al campo, es que cómo me preparo yo para ir al campo y de todas maneras sentirme seguro. ¿Sabe? Entonces, es cómo me Ya, adapto yo a esto sin que complicado. me paralice, claro. Sí. A mí me gusta mucho la montaña, pero le tengo fobia a las Ahí va. arañas. Entonces, ¿qué haces tú? Pero no dejo de ir. ¿Ves? Yo no Ahí dejo va. de ir. Entonces tú dices, bueno, me tocó tener medias largas, pantalones largos, botas, camisas manga largas, Claro, cosas que me protejan en caso de que una araña salte, no me vaya a hacer algo. Entonces, buscas de alguna manera controlar lo que sí puedes controlar y que está en tu poder claro. para poder hacerle frente a eso sin sucumbir al hecho. En el campo hay arañas, entonces no voy más. Vale. Y ahora, un poco Mm. resumiendo todo lo que acabas de decir, ya sabemos la diferencia de ansiedad, trastorno de ansiedad, y una persona sufre de trastorno de ansiedad. ¿Qué consecuencia tiene esto para su vida? Bueno, puede tener ¿No? mucho, dependiendo del grado, ¿no? Por supuesto, de impacto de que tenga en su calidad de vida, va a tener impacto negativo, ¿no? Sobre todo en los adultos es mucho mayor el impacto por el hecho de que tenemos la tendencia a enseñarles eso a nuestros hijos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Tú te puedes imaginar una mamá o un papá con un trastorno de ansiedad crónico que le tiene miedo a muchísimas cosas, Claro, obviamente, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Que la vida es peligrosa, que no hay que claro. salir, que tengan cuidado, que no confíen. Sí, entonces ese también es un gran impacto relacionado con el tema de la ansiedad, el impacto que tiene no solo en la persona que lo sufre, sino también en la persona que le rodea. Entonces, entender que no es solamente nuestra responsabilidad, pero el autocuidado y mejorar nuestra calidad de vida también tiene mucho que ver con el impacto que tiene esto en las personas que le rodean. Muy bien. ¿Se puede evitar sufrirlo? Mm, Todos lo yo sufriremos en algún sí, y como momento. te digo, yo no quisiera evitarlo. O sea, no quisiera que alguien evite la ansiedad, Ok, porque como te digo, es algo necesario, es algo adaptativo, es algo súper importante que siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí y nos ha protegido. ¿Sí? ¿Qué se puede evitar o qué quisiera yo que la persona pudiese evitar? Patologizar la ansiedad a un punto en el cual no le permita accionar. Eso sí se puede evitar. Eso sí se puede evitar, como lo decíamos hace un momento, buscando las herramientas necesarias que me permitan entender que tengo que aprender de esa experiencia previa que fue traumática para mí y cómo aprendo de esa experiencia para adaptarla a mi presente sin que me paralice. Obviamente haciendo los cambios que sean necesarios para no volver a vivir esa experiencia, ¿sí? Pero entender ahora también que tengo otras herramientas que de alguna manera me permiten adaptarme a mi cotidianidad, repito, aprendiendo de lo previo. y es decir, que tal vez un ejercicio saludable, no lo sé, lo he visto, a ver, he visto es tendencia a esto de me enfrento a, Uh -huh, puede ser un uh miedo -huh.
o simplemente me enfrento a algo que nunca he hecho porque me quiero demostrar que Claro, puedo. ese ejercicio Podríamos se decir que esto es saludable llama... porque Sí, dime. mantiene viva la ansiedad. Claro, y saluda- Esto mantiene viva la y ansiedad. está muy bien porque eso que comenta se llama Sí. desensibilización sistemática. Se llama. ¿A qué me refiero con Ok. esto? Cómo yo voy perdiendo sensibilidad hacia un evento o algo que me genera ansiedad de manera sistemática. Te pongo un ejemplo, una fobia crónica a las arañas, al punto en el cual, y ya te estoy hablando de un punto de vista muy, muy, muy intenso, muy severo, no puedo ni escuchar el nombre araña porque ya me genera Ah, ansiedad, por ponerte un ejemplo. claro. Entonces, en esa persona Sí. sería primero tolerar el escuchar la palabra araña. Luego, un tratamiento para esa persona sería empezar a ver fotos de arañas. Y luego pasaríamos al hecho de ver videos de arañas y programas de araña. Y luego podríamos pasar a ver una araña en un frasco, ¿sabe? Y tocar el frasco y ver el frasco y tener el frasco en la mano sabiendo que la araña está allí. Y luego destapar el frasco sin que salga la araña. Y tolerarlo, Puede, hasta llegar a poder ver una araña cerca sin, a lo mejor no llegue al punto y no tiene por qué de tener una araña en la mano, pero poder ver una araña cerca y no y generar la crisis. puede ser, creo que recuerdo que hace muchos años tú tenías una cucaracha de plástico para terapias. Exacto, por ejemplo. Sí, Sí, un poco de un eso, poco ¿no? de eso, ahí está, De acuerdo. ahí está. Y hablabas algo de exposición, Claro, ¿no? te puedes poner Exponerte a paulatinamente a tolerar, eso a lo que le tienes fobia. tolero. Obviamente cada quien sabrá hasta dónde quiere llegar en esa exposición, hacia dónde quiere Claro, tolerar. Pero volvemos a lo mismo, quizás la persona no llegue al punto en el cual va a tener la araña en la mano y la va a acariciar y le va a hacer cariño. No es necesario llegar a eso. Pero claro, lo que se busca no es que ame a las arañas, lo que se busca es que procese su fobia a las arañas a un punto en el cual no le paralice la vida. ¿Sabe? No sea una persona que diga, yo no ok, voy a salir porque le tengo miedo a las arañas. Entonces, que logre claro, tolerar de alguna manera que le permita generar un estilo de vida saludable, aunque siga teniéndole miedo a las arañas, no hay ningún problema. perfecto. A ver, bueno, creo que hemos abarcado muchos de los temas que nos habían consultado en Instagram. Hay un tratamiento en particular, bueno, ya diste algunos Sí, tips, ¿no? El tema de la exposición paulatina, claro, lo de educarse, total, formarse. total. Y entender y desmitificar creo que es parte importante del tratamiento también, entender que salvo es algo que está allí, que es una respuesta adaptativa, que no es algo negativo. En algún momento escuché a alguien decir, ansiedad es la ausencia del nombre de una emoción. Te lo repito, la ansiedad es la ausencia del nombre de una emoción. Entonces alguien decía que antes de hablar de ansiedad como tal, es muy importante que la persona aprenda a identificar, porque quizás hay otra emoción detrás de eso que llamamos ansiedad. Quizás Claro, mi relación con mi es, pareja o mi relación con mi jefe o mi relación con mi familia o algo me genera mucha rabia. Entonces, como no me permito tolerar eso, que sé que es rabia por lo que haya pasado, le pongo el nombre de ansiedad. Es que a mí mi ansiedad. relación con esta persona me genera mucha ansiedad, pero a lo mejor no es rabia. A lo mejor no es ansiedad, perdón, a lo mejor es rabia. O a lo mejor es tristeza. Claro, O sea, claro. puede haber también utilizar, en esto que hablamos al inicio, ¿no? De utilizar ahora la moda de la ansiedad De la para palabra ansiedad, enmascarar claro. quizás otras emociones que hay. Entonces también es parte del proceso de evaluación, ¿no? Poder ver que quizás hay otras emociones que están allí y que estamos llamando ansiedad. Y entonces, ¿cómo las personas identifican, por ejemplo, comportamientos donde la gente lo tilda es que eres ansioso? Porque si estamos hablando que ansiedad es anticiparnos a algo que Ujú, va a pasar, ujú. entonces tenemos esta, creo que es una mala concepción de que todo lo llamamos ansiedad. Por ejemplo, una persona que constantemente está buscando qué comer, Ujú. ¿no? Entonces dices que yo siempre tengo que estar picando algo y siempre yo tengo algo en mi cajón para picar porque yo soy muy ansioso. ¿Realmente es ansioso Claro, esa persona? ¿Eso es mm, ansiedad? ahí es un buen punto, porque sí, lo podríamos catalogar como ansiedad, porque puedes ver cómo le genera ese exceso de palpitaciones, esa sudoración, esa anticipación de sentir que necesita comer algo para calmarse. Sí, entonces esa ansiedad viene de Claro, si no como me agito, si no como me da la ansiedad, me siento vacío, me siento solo, pero como puedes ver en ese ejemplo que colocas, es mucho más profundo que la ansiedad. La ansiedad no es la que te está haciendo comer. Hay algo detrás de eso que te produce ansiedad. Por ejemplo, yo le diría a esa persona, ahí está la galleta que te quieres comer, estás a salvo, es decir, nada te va a pasar, la galleta está ahí, la puedes tomar, pero
vamos a tomarnos media hora antes de agarrar la galleta y pensemos, ¿qué pasa si no te la comes? Y la persona te va a decir, Claro, siento algo. Algo no es una emoción. Es que siento una vaina que me... claro, No, eso tampoco. Entonces, esperas claro. y quizás te dice, es que me siento vacío. Ahí vamos. Mm, ¿Ves? Entonces, es que si no me la como, siento que me falta algo. Ahí tenemos material. claro, Entonces, me falta algo, estoy vacío o vacía. Eso es lo que tenemos que trabajar. Porque al no prestarle atención a esto, es que viene la ansiedad a taparlo y decir, no, es que yo como por ansiedad. No. La ansiedad se te produce por no comer, te lo tienes razón, pero el núcleo de lo que está pasando tiene que ver con me siento vacío, por ejemplo, o me siento incompleto, o qué sé yo, o no me siento aceptado. ¿Qué podría haber ahí detrás? claro, ¿Ves? claro. Pero De lo que es está un muy buen pasando. ejemplo de poder ver Entiendo. cómo seguimos tildando conductas, cómo se generan por ansiedad cuando realmente hay un trasfondo totalmente diferente, Claro. ¿no? Es decir, creo que lo dijimos antes, Mm, al final la ansiedad no deja de ser el claro, síntoma, ¿no? exacto, En cierta exacto, forma. es lo visible, es lo que está allí, ¿no? No es el problema. No, es La la, ansiedad no es claro, es el la problema, consecuencia del es lo que está problema, pasando. exacto. Entonces Claro, es es la la consecuencia, consecuencia porque del entonces lo que problema. está detrás es lo que necesitamos identificar. Y es muy doloroso muchas veces llegar a ese punto. Sí, es muy, muy, muy Claro, doloroso. Hay mucha gente que prefiere, y repito, no soy quien para juzgar, pero hay mucha gente que prefiere vivir con la ansiedad antes que callar la ansiedad y claro, ver qué hay detrás de eso. Y es algo muy respetable, muy, muy respetable. Te pongo un ejemplo, una persona que ha sufrido claro, de abuso sexual toda su vida. Sí, por algún familiar cercano, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, destapar eso, procesar eso, puede generar mucho dolor emocional. Entonces, por supuesto, antes de eso yo prefiero simplemente vivir la consecuencia de esto, que es una ansiedad a, no sé, relacionarme con otras personas. ¿Ves? Entonces, de claro. alguna manera es más económico emocionalmente para la persona vivir con esta ansiedad de relacionarse con otras personas a decir, esta ansiedad se me produce por y abrir ese cajón con esa experiencia previa. Claro. Como decimos en España, abrir ese melón. Abrir ese melón, entonces exacto, es mucho más barato a veces no abrir el Claro, melón y claro, quedarse con lo que es. Por eso es que en salud mental no juzgamos, ¿sabes? No podemos juzgar, claro, no podemos decir tú deberías hacer así o tú deberías revisarte esa ansiedad o tú, no, porque nadie debería absolutamente nada porque cada uno de nosotros está luchando su propia batalla. Cada uno de nosotros sale a la vida a tratar de hacer lo mejor que puede cada día para ser feliz. Incluso esta persona que tiene una ansiedad crónica, estoy 100% seguro que eso es lo mejor que pudo hacer ese día para ser feliz. Entonces, claro. cada quien con lo que trae, cada quien con lo que tiene, sabe, de alguna manera intenta mejorar su vida, ¿no? Genial, genial. Bueno, creo que es una buena reflexión para ir cerrando. No sé si quieres aportar algo más sobre este tema. Pues no me Que- queda más que decir que aceptemos la ansiedad como parte de uno de los tantos regalos que tenemos en la vida para aprender a navegar esto que es el vivir. ¿Sabes? Aprender a navegarlo de la mejor manera posible, entender que la ansiedad está allí, que no es ni buena ni mala, simplemente es algo que nos permite funcionar, protegernos. ¿Cuándo identifico yo que la ansiedad puede ser negativa o positiva en mi vida? En la medida en la cual afecte mi calidad de vida. Ese es el indicador número uno. Genial. Cuando esa ansiedad me paraliza, es un llamado personal de decir, aquí hay algo que yo tengo que revisar, aquí hay algo que tengo que estar de alguna manera tratando o buscando o educándome para entender o explorar. Cada quien a su tiempo, por supuesto. Genial. ¿Quedó alguna otra Bueno, pregunta por ahí? muchísimas gracias. No. No, creo que no. Creo que lo hemos abarcado todo. Buenísimo. Y lo único que yo diría para cerrar, donde te seguimos en Instagram, ¿no? En Instagram y en la página web, alejandrovique.com, en la página hay información de contacto y, bueno, información obviamente para las citas que quieran realizar. Igual en Instagram está la información de contacto. También hay mucho material también en Instagram para seguir aprendiendo y educando. Súper importante. El que quiera puede contactarte, puede realizar una sesión de psicoterapia, ¿no? Y incluso tratar estos temas de ansiedad si considera que se sale de control o que no lo puede controlar, ¿no? Absolutamente.
Bueno, dejaremos entonces en la descripción tu Instagram, tu página web y el link de contacto si alguien quisiera contactar contigo. Buenísimo. Excelente. Bueno, espero que nos Bueno, veamos una Carlos. próxima vez con un tema diferente. Y a mí me toca decir, bueno, si te gustó hay que darle like, hay que compartir para que esto le llegue a más personas. Porque es un tema bastante interesante y creo que has dado muchas herramientas como para aclarar esto, este tema que se ha tomado, creo yo en lo personal, a la ligera. Sí, suele tomarse muy a la ligera porque, bueno, como te decía, ese dicho que había escuchado anteriormente, ¿no? Que es la ausencia del nombre de una emoción. A veces sale más barato tildarlo de ansiedad que ponerle el nombre que es. Entonces, que abrir el melón. Entonces, así es. Muy bien. Ya aprendí. Bueno, hasta Que luego. estés bien, Julio. Muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. Nuevo episodio los miércoles cada 2 semanas a las 7 de la tarde en Miami y jueves a la 1 de la mañana en Barcelona.